Cuando los creyentes devuelven fielmente los diezmos y dan ofrendas con generosidad, en la medida en que Dios los haya bendecido, están poniendo su confianza en Dios. La bolsa de valores puede fallar, pero el Señor nunca fallará. Que los diáconos se pongan aquí, por favor, para orar. Vamos a darnos. Señor, estamos aquí una vez más, otro sábado, venir a adorarte con los diezmos y las ofrendas. Te pedimos, Señor, que nos aceptes y que nos bendigas en todo. Todo te pedimos en tu nombre. Amén. Buenos días, hermanos. Para honra y gloria a Dios. Si Jesús viniera ahora, de seguro que te irías con él. Si Jesús viniera ahora, de seguro que te irías con él a vivir por largos días, por toda una eternidad, a vivir allá en el cielo, por calles de oro y un mar de cristal. ¡Oh, qué gozo en ese día cuando Cristo volverá a llevarse a su gente que le sigue en verdad! ¡Oh, qué gozo en ese día cuando Cristo volverá a llevarse a su gente que le sigue en verdad! ¡Oh, qué gozo en ese día cuando Cristo volverá a llevarse a su gente que le sigue en verdad! ¡Oh, qué gozo en ese día cuando Cristo volverá a llevarse a su gente que le sigue en verdad! Amén. Buenos días, hermanos. A continuación, con mucho júbilo y mucha alegría, vamos a levantar y cantar las estrofas del himno 353. Me dieron unas indicaciones de que en la parte del coro, mientras vamos a estar cantando "Suenan melodías en mi ser", este lado va a decir sí. Sí, se ubica más o menos, ¿verdad? Suenan melodías en mi ser, sí. Y ya en la segunda vez que cantamos el coro, entonces este lado son los que van a decir sí. ¿Estamos de acuerdo? Ok, puestos de pie entonces. Cantemos como si fuera la última vez que estamos alabando a Dios. Jesús leyó dulce canto desde el cielo.
bendecidos por Dios de muchas maneras. A través de las alegrías y de los problemas, podemos ver la mano de Dios. Y en esta mañana queremos invitar a todos aquellos que sientan así el deseo de pasar al frente, a externar algún agradecimiento especial o a hacer una petición especial, a que puedan pasar. El Señor está ahí donde estamos, aquí, en todo lugar, hermanos. Pero es como decirle públicamente a Dios, necesito algo especial. Los invitamos a pasar. Mis problemas quiero entregar a tu trono de gracia llegar y tu bendición alcanzar. Hoy mi vida transforma, Señor. Leo en Salmos 5, verso 2. Escucha mis súplicas, Rey mío y Dios mío, porque a ti elevo mi plegaria. ¿Vamos? Padre nuestro que está en el cielo y en todo lugar, santificado y alabado sea tu santo nombre. En esta mañana, Señor, estamos muy agradecidos por la oportunidad que nos ha dado de llegar hasta su santa casa de oración. Queremos en esta hora, Señor, suplicarle que en esta mañana podamos estar seguros de que hemos venido a alabar su nombre y a darle la honra y la gloria a usted, Señor. Seguramente muchos de nosotros estamos pasando por alguna situación difícil, Señor. Quizás por algún problema de salud, quizás por algún problema de trabajo, Señor, quizás por algún problema espiritual, Señor. Pero en esta mañana, Señor, queremos suplicar su ayuda, Señor, a cada uno de nosotros. Queremos pedirle que usted supla cada necesidad, que usted sane cada enfermedad, Señor, y que usted sea con cada uno de sus hijos aquí presentes y de aquellos que por alguna razón no están con nosotros, Señor, que también nos acompañen donde están, Señor. En esta mañana, Padre Santo, queremos suplicarle que nos ayude para que en este momento podamos dejar todas aquellas cosas, Señor, que quizás durante la semana estuvimos practicando en nuestra labor, en nuestros trabajos, y que en esta hora podamos concentrarnos solamente para escuchar su palabra. Queremos pedirle, Señor, que a través de ella podamos salir en esta mañana henchidos de tu conocimiento, Padre, y gozosos de haber venido a recibir el pan espiritual. Dale sabiduría como lo has hecho hasta aquí a nuestro pastor Quintero, Señor. Que tu Santo Espíritu lo use y que sea tú el que hables a través de su labio, Señor. Y que nuestras mentes estén abiertas y nuestros corazones para recibir la palabra. Quédate con nosotros, Padre Santo, en esta hora. Sé con cada uno de nosotros. Te lo suplicamos no porque haya mérito buenos en nosotros, sino por la sangre preciosa de tu Hijo Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario en nuestro favor. Gracias por este don maravilloso. En ese nombre te lo pedimos todo. Amén. Amén. Señor.
Bueno, hermanos, van a decir que nomás yo quiero cantar, pero alabado sea el Señor para honra y gloria a Él. Esta mañana voy a presentar un especial, un bonito canto. Y hacía mucho tiempo que lo quería cantar y hoy, gracias a Dios, me ha dado el privilegio de cantar esta mañana. Yo te pregunto, si estás bien con Dios, puedes estar tranquilo que cuando Él venga tendrás el privilegio de decirle: Señor, no me dejes, porque si tú no me ayudas, no podré llegar, para honra y gloria a Él. Muy alto están los cielos, muy alto el sol, muy alto los anhelos para llegar a Dios, muy alto los problemas cuando no hay decisión y cuando no está Cristo en el corazón. Muy altas están las cosas sin poderles llegar, muy altas las montañas sin poderse escalar. Se necesita un puente para poder cruzar, el puente es Jesucristo para la eternidad. No me dejes, Señor, no me dejes, porque si tú no me ayudas no podré llegar. No me dejes, Señor, no me dejes, porque tú me has prometido que tú estarías conmigo hasta el final. Muy alto están los cielos, muy alto el sol, muy alto los anhelos para llegar a Dios, muy alto los problemas cuando no hay decisión y cuando no está Cristo en el corazón. Muy altas están las cosas sin poderles llegar, muy altas las montañas sin poderse escalar. Se necesita un puente para poder cruzar, el puente es Jesucristo para la eternidad. No me dejes, Señor, no me dejes, porque si tú no me ayudas no podré llegar. No me dejes, Señor, no me dejes, porque tú me has prometido que tú estarías conmigo hasta el final. No me dejes, Señor, no me dejes, porque tú me has prometido que tú estarías conmigo hasta el final. Les damos gracias por ese lindo especial. Ahorita vamos la lectura. Se encuentra en Mateo 6:33. Mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas.
Buenos días, hermanos. Feliz sábado tengan todos ustedes. Esta mañana de sábado es una mañana muy bendecida para todos. Ha estado cayendo bastante lluvia, gracias a Dios. La lluvia es una bendición del Señor. No sé qué piensan los hermanos de Houston, pero es una bendición. Para nosotros en el valle el calor es terrible, así que la lluvia nos trae alegría y gozo. Realmente esta mañana quiero hablarles acerca del tema. El Señor Jesús tenía tres temas. El sábado pasado les hablé acerca de esos tres temas. Uno fue la mayordomía, el otro era su propia situación, la situación en la cual se encontraba, y el otro tema favorito de Jesús era su reino. El reino de los cielos, el reino de Cristo Jesús. Y ese tema del reino tú lo vas a encontrar por todas partes en la Biblia. Por todas partes. De hecho, podemos hablar del conflicto desde el punto de vista del reino. Voy a pedirle a los hermanos adultos si pueden dejar de platicar unos con otros. Les agradezco. Muchas gracias. A los hermanos adultos, porque yo sé que hay niños y aquí en la iglesia no podemos hacer mucho con ellos, pero los adultos sí pueden dejar de hablar unos con otros. Uno de los principales problemas que tenemos aquí en la iglesia de Jordán es precisamente que los hermanos adultos platican mucho entre ellos. Y pues recordemos que a la iglesia pues venimos a escuchar la palabra del Señor, a platicar pues a su casa. Les agradecemos. Entonces aquí a la hora del culto pues pueden platicar allá afuera cuando salgamos, pero aquí a la hora del culto sí les agradecemos que estemos reverentes, especialmente porque hay algunos que quieren escuchar el sermón. Desgraciadamente no llegaron tan temprano para sentarse en las sillas de enfrente, entonces se sientan en la parte de atrás, y hay algunos hermanos que escogen la parte de atrás porque ahí se sientan todos sus amigos y se ponen a platicar. Cuando están tratando de poner atención los que llegan, pues no pueden porque están oyendo todas las pláticas. Y eso es algo que ya una persona, me lo han dicho varias personas, dice: pastor, invité a una persona a la iglesia, llegó, se sentó aquí en la iglesia y dijo que estuvo muy bueno el tema, pero que desgraciadamente no lo pudo escuchar porque estaban platicando mucho en la parte de atrás. Así que lamento tener que decirlo frente de todo el mundo a través de internet, pero ni modo. Así que vamos a empezar con el tema de esta mañana, que se llama Israel, el sueño no realizado de Dios y los dos reinos. El reino de los cielos, queridos hermanos, es en realidad un reino que ya existe. ¿Qué dije? Es un reino que ya existe. Desgraciadamente aquí la tierra no tiene el control, y de eso se trata el libro de los libros, la santa palabra de Dios, de cómo Dios intenta recuperar el control del reino en la tierra. El reino de Dios ya existe, por eso se llama el reino de los cielos, que ese reino está vigente, está fuerte y está establecido en el cielo. Y al hablar del cielo estoy hablando de todos los planetas habitados, estoy hablando de millones de planetas. Si ustedes entran a el libro de Daniel, capítulo 7, van a encontrar en la asamblea, la cámara de representantes del monte de Sión, todos los primogénitos allí, y nos dice allí que hay millones de millones allí presentes. Eso quiere decir que en el universo, el reino de Dios está conformado por millones de planetas, pero aquí en la tierra eso no funciona porque mucho tiempo atrás en el cielo hubo una rebelión. Todos conocemos la historia cuando hablamos acerca del conflicto de los siglos. En el cielo hubo una rebelión, se trató de establecer un nuevo reino, un reino independiente, un reino distinto al reino de Dios, un reino en el que no respetaba la autoridad del Padre, que no respetaba la autoridad del príncipe, vamos a decir así, del Hijo de Dios, un reino dirigido por un arcángel, vamos a llamarlo así, un querubín cubridor, un jefe de los ángeles, que se levantó en contra de Dios y trató de usurpar su trono, aunque algunos niegan que eso sea así. En realidad él trató de usurpar el trono de Dios, tal como lo dice el libro de Isaías y el libro de Ezequiel. Trató de usurpar el lugar de Dios y se llevó consigo una tercera parte de las estrellas
en su rebelión, y obviamente comenzó lo que conocemos como el reino actual, el reino del mal o el reino de las tinieblas, haciendo una contraposición con el reino de Dios, que sería el reino de la luz. Eso ocurrió mucho antes de que Dios intentara fundar la tierra. Cuando Dios creó este planeta, ya existían dos reinos en el universo. Y el reino obviamente de Dios era obviamente el establecido, el que era sin tiempo, el que existía desde el principio de la creación. Y el nuevo reino era el reino de los rebeldes, el reino que estaba tratando de usurpar el lugar de Dios en el universo. De acuerdo a lo que nos dice el libro de Job, cuando Dios creó la tierra, todas las estrellas del alba, dice ahí, ¿dónde estabas tú? Le dice el Señor a Job, cuando yo fundaba la tierra, házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Dónde estabas cuando las estrellas todas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios? En el universo había gozo por la construcción del planeta Tierra, porque el planeta Tierra iba a llenar el universo. Dios se planeaba llenar el universo con simiente humana. Y obviamente Dios puso en el hombre la capacidad de procrear y de hacerse más, de multiplicarse, y todo lo que había en la tierra tenía la capacidad de multiplicarse, porque Dios intentaba que todo lo que hay en la tierra se trasladase a otras partes del universo, para de esa manera poblar el universo. Prácticamente el futuro del reino de Dios era la simiente humana. Por eso este planeta llegó a ser muy importante. Este planeta era parte del plan de desarrollo del reino de Dios en el cielo. Cuando Dios hizo este planeta, todo lo que hizo de acuerdo a la Biblia era bueno en gran manera, y como ya les dije, todo lo que había en el planeta Tierra se multiplicaba, todo se reproducía. Sin embargo, surgió entonces una amenaza contra el reino de Dios al invadir el planeta Tierra, ya siendo el planeta Tierra el futuro del reino de Dios, el plan de desarrollo, el plan de crecimiento del reino de Dios, porque eso es lo que Dios planeaba. El ser humano se iba a multiplicar, y esa es la forma en la que el reino de Dios se iba a expandir en todo el universo. Satanás logra engañar a Eva, y en ese momento comienza una amenaza contra el reino de Dios. Por eso es que Dios tiene que intervenir en este planeta. Sabemos que el planeta no fue entregado a Satanás hasta que Adán pecó, y conocemos también la historia. El hombre entregó el planeta a la rebelión, entregó el planeta al reino de Dios. En el momento en el que Adán y Eva se convirtieron en pecadores, se convirtieron en rebeldes, dejaron de ser parte del reino de Dios y tuvieron que ser expulsados del reino de Dios. Y para eso tenemos bien claro que el Señor nos sacó del Edén, donde estaba el árbol de la vida, y el árbol de la vida fue removido juntamente con el Edén, y de acuerdo a lo que conocemos a través del Espíritu de Profecía, está actualmente en la ciudad capital del reino de Dios, que es la Nueva Jerusalén. Así que el hombre tuvo que ser expulsado. Entonces en la tierra tenemos un problema. La tierra estaba obviamente condenada ahora a perecer, pero Dios no nos abandonó a nuestra desgracia, sino que el Señor trató de reintegrar al ser humano al reino, ya que Adán no quiso realmente ser Dios, ya que Adán no quiso realmente rebelarse en contra de Dios. El pecado de Adán fue la desconfianza en Dios. Prácticamente Adán desconfió de la capacidad de Dios para resolver el problema de Eva, y ese fue su pecado. Entonces Dios buscó la manera de reintegrar a la raza humana a su reino, y constantemente vas a encontrar en la Santa Palabra de Dios, en este libro, referencias al reino y cómo Dios ha tratado de reintegrarte a ti y reintegrarme a mí al reino de Dios. Entonces se trata este libro, se trata de cómo Dios ha estado tratando de reintegrarnos a ese reino. ¿Cómo hacerlo? Bueno, el primer problema que teníamos los seres humanos es que al caer bajo el reino de las tinieblas, nuestro planeta fue invadido. De acuerdo a lo que dice la Biblia, esa tercera parte de las estrellas del cielo fueron arrojados a la tierra, y desde entonces nuestro planeta ha estado invadido. Nuestro planeta también fue colocado, vamos a decirlo así, en cuarentena. Se cortó cualquier comunicación con nosotros de cualquier otra parte del universo, y este planeta se convirtió en una especie de planeta prisión. Así que el desarrollo del reino de Dios en el planeta Tierra quedó prácticamente en cero. El principal problema que íbamos a enfrentar los seres humanos es que íbamos a ser infelices en este planeta, y ese no era el plan de Dios. Dios no quiere que nadie sea infeliz. Dios planeó entonces la idea de reinstalar el reino de Dios a través de lo que conocemos
el reino de Israel o el pueblo de Dios, y lo que Dios planeaba a través de eso era proveer a los seres humanos con una especie de ciudad de refugio, donde el que quisiera podría ser parte de ese reino aquí en la tierra y vivir lo mejor que se puede en esta tierra, porque tú sabes que realmente no se puede ser completamente feliz, pero sí Dios quería que fuéramos lo más felices posible, y ese era su plan. Cuando tú investigas la palabra de Dios, vas a encontrar que ese fue el plan de Dios desde el principio. Dios, por ejemplo, en el libro de Job, dejó bien claro que Dios estaba intentando encontrar una solución para el problema humano. En el libro de Job, el capítulo 1 y el capítulo 2, vas a encontrar a todos los asistentes, a todos los hijos de Dios, los representantes de todos los mundos, reuniéndose en la presencia de Jehová, con la idea, obviamente, el Señor buscando una solución para el problema humano, y entre ellos llega Lucifer a reunirse en una cámara de representantes. Satanás se presenta como representante de la tierra. Cuando Dios le pregunta, ¿tú a quién representas? ¿Por qué estás aquí? Satanás dice, yo vengo de rodear la tierra, de andar por ella, dando a entender que él era el jefe de la tierra. Entonces Dios interrumpe el discurso de Satanás como acusador y le dice, ¿no has visto a mi siervo Job? Pues en la tierra hay personas que están sufriendo, que claman, que gimen, que son verdaderos hijos del reino de Dios, que forman parte de mi reino aun cuando están en la tierra. Y obviamente allí, a través de ese libro, puedes encontrar que Dios tiene un plan para volver a reintegrar a la familia humana al reino de Dios. Ya le había dicho el Señor a Adán y Eva ya en el Edén que un hijo de la mujer habría de nacer, iba a destruir el reino de las tinieblas en la tierra, le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Cuando el Señor llama a Abraham, es bien claro que Dios tenía el propósito de fundar un reino en la tierra. En la tierra había ya países. En la época de Abraham ya se estaba fundando el primer país, por supuesto. En Ur de los Caldeos podemos encontrar la primera civilización. Y al empezar a surgir en la tierra civilizaciones, Dios planea ahora tener una civilización en la tierra dirigida por Él. Una civilización en la que Él fuera el Dios, en la que los habitantes guardaran sus leyes y que de alguna manera el reino del cielo tuviese una especie de control en la tierra. Dios planea establecer un reino en la tierra. Obviamente no con todas las bellezas del cielo, ni con todas las ventajas del cielo, ni con todas las virtudes y las glorias del cielo, pero por lo menos un lugar donde los seres que gimen y claman en la tierra, los habitantes de la tierra que no están a gusto, que no están de acuerdo con las injusticias de sus planetas, de sus países, pudiesen viajar y venir a ese reino y ser parte de ese reino en la tierra y de alguna manera vivir un poco mejor en este planeta. El Señor le dijo a Abraham varias veces, yo te voy a dar esta tierra y esta tierra va a ser para tu descendencia va a formar aquí una civilización. Y esa civilización obviamente va a ser la civilización del reino de Dios en la tierra. El reino de Dios, Dios no planeaba ponerle un rey. Iba a ser él mismo el rey. Lo puedes ver bien claramente cuando el Señor le dijo a Samuel. Samuel no entendía por qué el pueblo de Dios pedía un rey. Y él le dijo, mira Samuel, oye la voz del pueblo en todo lo que te dijeren, porque no te están desechando a ti, sino a mí. Realmente me están desechando. La razón por la que me están desechando es bien clara. Él dice, para que no reine sobre ellos. El Señor había dicho a Jeremías, que seréis por pueblo y yo seré vuestro Dios. Obviamente el Señor le dice a Samuel, mira Samuel, realmente no quieren que yo sea su rey. Lo que están pidiendo los habitantes de la tierra, están pidiendo un rey humano. O sea, Dios quería ser el rey y la forma en la que Él planeaba gobernar el reino era bien sencilla. Él iba a levantar líderes. Satanás no iba a saber quién era el líder. Eso lo iba a levantar Dios. Él iba a levantar un líder. Y ese líder obviamente iba a regir a las personas siguiendo la voluntad del verdadero rey, que iba a ser Dios. Su reino en la tierra iba a ser dirigido por jueces. Tú puedes encontrar que hubo un tiempo en el que el pueblo fue dirigido por jueces en la tierra. Y vas a encontrar los jueces, ahí están obviamente Otoniel, Ehud, Sabgar, Débora, Gedeón, Abimelech, Tola, Jair, Jefté, Dan, Eslón, Abdón, Sansón. Y ya están los versículos y los textos que puedes encontrar en el versículo de los jueces, cómo empieza a desarrollarse el reino de Dios. Pero ¿cuál es el problema?
El problema era que no había un ejército. Al no haber un ejército, realmente no había una especie de policía. Era una nación sin policía. Y yo no sé si a ustedes les gusta una nación sin policías. Pero así era el plan de Dios, un reino sin policías. Realmente la nación era dominada por una especie de ancianos. Los ancianos se reunían en las puertas de la ciudad para resolver conflictos y situaciones. Y cuando había enemigos que se levantaban, entonces el Señor señalaba a un juez que los gobernara o que los dominara o que les ayudara. Pero el pueblo, como no tenía realmente un jefe visible, como no había alguien al que ellos pudieran temerle, pues tenía la tendencia a apartarse constantemente. Y ustedes van a ver un patrón en el libro de los jueces. El pueblo estaba aquí cuando estaba el juez, pero cuando el juez desaparecía, el pueblo se iba hasta abajo. Y así estaban, en una especie de sub y baja. Espiritualmente arriba, espiritualmente abajo, espiritualmente arriba, espiritualmente abajo. Mientras el juez estaba, estaban arriba. Mientras el juez no estaba, estaban abajo. Y así estaban, en un sub y baja, pero estaban mucho mejor que como iban a estar después. Los seres humanos tenemos un problema. El problema es que el imperio del mal también lo tenemos por dentro. No solamente lo tenemos a nuestro alrededor, también lo tenemos por dentro. El principal enemigo del ser humano no es Satanás ni sus huestes, somos nosotros mismos. Porque hay una ley en nuestros miembros que nos lleva sujetos a la ley del pecado que está en nuestros miembros. Bueno, el pueblo pidió entonces un rey. Rechazaron a Dios, querían tener un rey como las naciones alrededor, un rey que fuera rey del reino de Dios. Qué cosa rara, ¿no? Un rey que fuera rey del reino de Dios en la tierra. Y ustedes conocen, el Señor formó primero la primera cabeza humana que el Señor tomó, obviamente fue a Saúl, entonces lo pueden encontrar acá arriba, y después de eso vino Isboset, aunque realmente el rey debía ser David. Ahí empezaron ya los problemas entre los reyes, y finalmente él tuvo que separarse en la época de Jeroboam, la época de Roboam. Solamente 3 generaciones aguantaron, y después de eso se dividieron en 2. Y tú vas a encontrar las divisiones del pueblo de Dios más adelante en 2 reinos: el reino del norte con el pueblo de Israel, que sobrevivió hasta el 722, y el reino del sur, que sería el reino de Judá, que sobrevivió hasta el 586. Y bueno, podemos decirlo que hasta el año 34, hasta el año 70, básicamente, si así lo podemos ver históricamente, 34 como pueblo de Dios y 70 como nación en realidad. Es la forma en la que estos reinos dirigidos por reyes, y si tú tomas a los reyes que realmente hicieron la voluntad de Dios de este grupo, los vas a poder contar con los dedos de tu mano, y va a ser muy fácil, porque todos los demás realmente fueron unas desgracias. Los reyes simple y sencillamente no funcionaron. Y si quieres leer más con detalle lo que pasó, léete todo el libro de la hermana White de Profetas y Reyes, y ahí vas a encontrar la triste historia del reino de Dios en la tierra, cómo fue prácticamente despedazado por personas que solamente pensaban en sí mismas. Le facilitaron a Satanás la tarea. Satanás sabía que el dirigente no iba a ser alguien que iba a levantar Dios, sabía que iba a ser un hijo de ese Señor. Así que Satanás encauzaba todos sus huestes contra el hijo de ese Señor. Y como resultado tenemos solamente hijos perversos que iban a ser los sucesores del reino. Y como resultado, reyes perversos. Pero bueno, el plan de Dios siempre es mejor, aun cuando no nos parece a nosotros. El reino del norte fue destruido en el año 722, el reino de Asiria acabó con Samaria, y el reino de Judá sobrevivió unos cuantos reyes más. Todos estos reyes que estás viendo aquí fueron los últimos reyes en los que ya no había reino del norte, hasta que en el año 586 el rey Nabucodonosor tomó el reino de Judá, destruyó el templo, acabó con el sistema de oración, y cualquiera de nosotros podría haber pensado que hasta ahí llegaba el reino de Dios en la tierra, pero de ninguna manera es así. Porque aun cuando el rey Nabucodonosor parecía haber tomado posesión del reino de Israel, en realidad Dios le dio una visión en la que le mostraba el futuro.
porque Dios estaba al control del futuro. Y en esa visión le enseñó que iba a haber todavía 4 reinos mundiales, 3 después de él. Podríamos pensar que Babilonia iba a ser el único reino, que hasta ahí llegaba el reino de Dios. No, pero el reino de Dios no desapareció. Sigue estando en la tierra. Mientras existan ciudadanos del reino de Dios en la tierra, el reino de Dios está en la tierra. Mientras existan ciudadanos del reino de Dios en la tierra, el reino de Dios está en la tierra. Así que el Señor se lo mostró claramente al rey Nabucodonosor. Obviamente no se puede vivir tan fácilmente como si vivieras en el reino que le pertenece a Dios. La vida es más difícil. No te dan el sábado, batallas para estudiar, batallas para trabajar. Es difícil hacer valer las leyes de Dios en un lugar donde no gobierna Dios. Difícil. Sin embargo, el verdadero pueblo de Dios está todavía allí, en ese lugar, esparcidos en medio de Babilonia. Bueno, el Señor le mostró al rey Nabucodonosor que iba a haber otros 3 imperios mundiales. Después de Babilonia sería Medo-Persia, después sería Grecia, después por supuesto Roma. Iba a llegar una época en la que los reinos de la tierra iban a estar divididos. Esta época. El siglo XX, el siglo XXI. Los reinos de la tierra iban a estar divididos, pero entonces una piedra no cortada con mano iba a llegar hasta la tierra. Esa piedra es el reino de Dios. Y de acuerdo a Daniel 2:44, el Señor le dijo: en los días de estos reyes levantará el Dios del cielo un reino que nunca jamás se corromperá, y no será dejado a otro pueblo este reino, el cual desmenuzará y consumirá todos estos reinos, y ese reino va a permanecer para siempre. Y tú y yo estamos cada día más cerca de ese reino. Ahora, las pruebas de que el reino de Dios no desapareció es que el plan de Dios para recuperar el planeta no terminaron en Babilonia. Después de eso, el pueblo de Dios regresó a Israel, establecieron otra vez el templo, restablecieron el culto, el ceremonial, y aun cuando estaban dominados por un reino en la tierra, el reino de Roma aparentemente, y nota cómo en la estatua era el último reino realmente que iba a dominar mundialmente, aun cuando estaba allí, el rey del reino de Dios, que nunca jamás se va a corromper, vino a la tierra. Por eso Jesús dijo muchas veces: el reino de Dios ya está entre vosotros. Al haber venido el rey a ver sus dominios, aun cuando todavía la tierra era tierra de nadie, vamos a decirlo así. Recuerden que Adán entregó los títulos de propiedad y los habitantes de la tierra tuvieron que ser expulsados del reino, y la tierra fue intervenida por los rebeldes del universo. Había formas de recuperar este planeta. Se requería que del polvo de la tierra naciera una simiente, un renuevo de las raíces, como se lo explicó a los profetas. Tiene que nacer alguien, un renuevo de las raíces tiene que venir, y ese tiene que restablecer el reino de Dios en la tierra. Alguien tenía que venir a este mundo, nacer como uno de nosotros, y de acuerdo a la Biblia, ser tentado en todo de acuerdo a nuestra semejanza. Recuerden cuando vinieron los magos reconocieron a Jesús. Ellos preguntaron: ¿dónde está quién? El rey. ¿Dónde está el rey que ha nacido? Ellos sabían, su estrella la hemos visto en el oriente y hemos venido a adorarlo. Ellos entendían que ese niño era el rey. Y miren, a los seres del universo les daba mucho gozo, porque ese es el paso de la reintegración del reino de Dios en este planeta. Los ángeles del cielo vinieron a alabar, así como lo hicieron en la creación. ¿Dónde estabas tú? Le digo, cuando las estrellas del alba alababan y se regocijaban todos los hijos de Dios. Bueno, el día que Jesús nació, se regocijaron los hijos de Dios, vinieron a cantar en las colinas de Belén, llenos de gozo por el nacimiento del rey. Pero bueno, de acuerdo a la Biblia, Jesús tenía que ser tentado en todo, de acuerdo a nuestra semejanza, pero sin pecado. En ese momento, vamos a decir así, nuestra representación iba a ser restablecida en el reino de Dios. El planeta pecó a través de Adán. Ahora el planeta vencía a través de Cristo. El planeta dejaba de pecar a través de Cristo. Así como el pecado entró por un hombre, también por un hombre entró la salvación y la vida eterna.
Así que Jesús fue tentado en todo. Recuerden que Satanás le ofreció a Jesús: todo esto te daré porque yo lo he recibido, buscando obviamente que Jesús fuera prácticamente desechado como nuevo representante de la tierra. Cuando Jesús estuvo en este mundo, Jesús constantemente habló de su reino. Ese era uno de sus temas favoritos. Hablaba del reino constantemente, hablaba del reino, hablaba de su reino. Y su reino no es un reino como los reinos de la tierra, no es como Estados Unidos, gracias a Dios que no es como Estados Unidos. Y todavía, doblemente gracias a Dios, escucha bien lo que estoy diciendo, doblemente gracias a Dios que no es como México. Sí, te estoy diciendo, gracias a Dios que no es como Estados Unidos, y gracias doblemente que no es como México. Y no le sigo porque hay otros que dirían, pastor, triplemente que no es como este, ¿verdad? Y mira que yo conozco muchos países y México está mejor que muchos países que conozco. Así que si yo te digo doblemente mejor que no es como México, ahora imagínate cómo dirán estos otros países. En realidad, el reino de Dios no es un reino de este mundo, es otra cosa. Y vas a encontrar el mensaje de Jesús al respecto de cómo es ese reino constantemente en la Biblia. Ese es el mensaje de Jesús. Y Jesús se la pasaba hablando de ese reino. Constantemente tengo la presión, y algún día lo voy a cumplir. La hermana Silvia Gordo constantemente me está diciendo, pastor, ¿cuándo predica? El tema que ella quiere que yo predique se llama ¿qué haremos en el cielo? Y algún día se los voy a predicar. Ya se los prediqué alguna vez, pero lo vamos a volver a predicar alguna vez. Y ella me dice, pastor, ¿cuándo lo predica? ¿Cuándo lo predica? Y ya me trae, ¿no? Quiere que lo predique, le digo, lo vamos a predicar. Y básicamente cuando tú ves ese sermón vas a encontrar que en el reino de Dios te la vas a pasar a todo dar. O sea, es increíble lo que va a ser el reino de Dios. No se parece absolutamente nada a lo que tenemos en este planeta, para nada. Cuando el Señor Jesús fue llevado para ser muerto, recuerda que todo esto era parte del plan. Ante el procurador romano, que era el representante del reino dominante en la tierra, él mismo le hizo una pregunta a Jesús, una pregunta bien simbólica y bien representativa y bien teológica. Le dijo a Jesús, Jesús le dijo, mi reino no es de este mundo. Si de este mundo fuera mi reino, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos ahora. Y entonces él se le queda bien, por eso mi reino no es de aquí. Jesús le dijo bien claramente. Le dijo entonces Pilato, ¿entonces tú eres rey? ¿Qué pregunta? Entonces tú eres un rey. Tú sabes la respuesta de eso. La respuesta es clara. Pero Jesús le dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Cuando Jesús estaba en la cruz, podríamos pensar que habíamos matado al rey. Es curioso que el rey haya venido a morir para obtener una victoria, porque este rey tiene poder de entregar su vida y volverla a tomar. El ladrón que estaba en la cruz reconoció al rey. Cualquiera podría haber pensado que no lo podía reconocer, pero él pudo reconocer al rey. Y ahí en la cruz todavía miró a Jesús y le dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Porque el reino de Jesús no es un reino de este mundo. Y era necesario que Jesús venciera, que fuera fiel hasta la muerte. Tenía que nacer y morir como cualquiera de nosotros, sin pecado, para que de esa manera la tierra se convirtiera en un planeta victorioso. El Señor Jesús venció, y la prueba de ello fue su resurrección, porque el Señor Jesús salió de entre los muertos para ser vencedor, victorioso. Los primeros que lo adoraron fueron los ángeles que vinieron a buscarlo, y entre los que vinieron, esta es mi historia favorita, fueron enviados el ángel que ocupa el lugar de Lucifer en el cielo, que es el ángel más poderoso, el ángel exterminador, el Pectá más grande que hay. El Señor volteó y lo miró y dijo, tú ve a abrirle la puerta al rey. Así que ese ángel descendió del cielo en esa misma noche y apareció con las colinas ahí de Jerusalén, y cuando los soldados romanos que estaban allí en la puerta vieron al ángel, cayeron como muertos al suelo.
Y otro ángel que estaba por allí desesperado, viendo a todas las huestes de las tinieblas que salieron huyendo, y a los soldados que estaban ahí, vio al ángel que venía, fue y se unió con él, y ambos vinieron a la tumba. Esa historia está en Primeros Escritos, escrita con lujos de detalles. Y cuando llegaron a la puerta, los romanos ahí tirados que no se querían ni levantar, con lo cual se muestra el poder del reino de Dios. Nada más eran 2 de los soldados de los millones que tiene Dios. Y estaban los soldados romanos, representantes del máximo reino, con el sello romano ahí tirado. El otro ángel que no había sido enviado, él fue el que vino y quitó la piedra. Digo, como que yo hago aquí, ¿qué hago? Bueno, pues yo ayudo, yo quito la piedra. Él fue y quitó él solo la piedra, la puso a un lado. Y entonces el ángel más poderoso del cielo se para delante de la tumba. Y quiero que entiendas que todo esto lo presenciaron unos soldados romanos, representantes del reino más poderoso de la tierra. Estaban allí tirados, temblando. Se acerca a la tumba y este ángel poderoso le dice a Jesús: tu padre te llama, sabiendo que Jesús estaba despierto. Pero se me olvidó la parte más hermosa de todo. ¿Sabes qué pasó cuando Jesús resucitó? La Biblia nos dice que cuando Jesús murió hubo un terremoto. Y el terremoto fue tan poderoso que dice la Biblia que muchos sepulcros donde estaban colocados los santos se abrieron. Ahora quiero que entiendas, los sepulcros se abrieron, pero nada más se abrieron, los muertos estaban allí todavía. Cuando Jesús dijo, consumado es, en la cruz, cuando murió, después de que el ladrón le dijo, acuérdate de mí cuando vengas a tu reino, Jesús dijo, consumado es, vino un terremoto. Y la Biblia dice que muchos de los sepulcros de los santos se abrieron. Nada más dice que se abrieron. Pero cuando Jesús resucitó, hubo otro terremoto. Y este terremoto fue diferente. Cuando Jesús volvió a la vida, juntamente con él, los que estaban en esos sepulcros que se abrieron, se levantaron juntamente con él. Y quiero que entiendas que esos son los primeros ciudadanos del reino de Dios. Y Jesús no les hizo la maldad de dejarlos aquí en la tierra. Se los llevó con él. ¿Dónde están viviendo? Están viviendo en el planeta capital. Están viviendo en la Nueva Jerusalén. Y ahí van a estar hasta que el reino de Dios sea totalmente reivindicado o establecido en este planeta. Así que cuando Jesús sale de la tumba, ya están vivos muchos de sus ciudadanos. Yo no sé a quién les resucitó, ni me preguntes. Me gustaría pensar que uno de ellos es Juan Bautista. Tengo muchos aliados en eso. Hay mucha gente que me dice, Juan Bautista de seguro. Quién sabe quiénes son, pero obviamente tendría que ser alguno, porque dice que le aparecieron a muchos y tenía que haberlos conocido. De otra manera, pues, si te levanta alguien que vivió 500 años antes que tú y lo ves ahí, pues, dice quién es, quién sabe. Aún cuando se identifique no vas a saber. Algunos dicen que son los 24 ancianos que están en el cielo, que deben ser de la tierra. Quién sabe cuántos son, no sabemos. Todo esto es, nada más estamos especulando. Pero bueno, este grupo de personas se levantan. Cuando el Señor Jesús sale de la tumba, los dos ángeles que habían sido, uno de los que habían sido enviados y el otro que se unió, se pusieron de rodillas para adorar al rey. Y los soldados haciéndose los tlacuaches, muertos allí. No se querían ni siquiera ni mover. Sí, digo, los tlacuaches, ya ven que son famosos los tlacuaches porque se hacen los que están muertos. Y esos soldados estaban haciendo los muertos. No estaban muertos, pero estaban haciéndose los muertos. Así no se querían ni mover. Del miedo que tenían, no se querían ni mover. Y obviamente el Señor Jesús sale, camina entre ellos y se va al huerto a esperar a María Magdalena, ¿se acuerdan? Bueno, no a esperar a María Magdalena, a esperar al primero que viniera a la tumba. Porque el Señor Jesús tenía una misión muy importante. El Señor Jesús tenía que ascender al cielo para ser coronado rey. ¿Oíste lo que dije? Tenía que ascender al cielo para ser coronado rey. ¿Y rey de dónde? Pues de su reino, del reino que siempre hablamos. Sí, ese bebé que vino era el rey. Pero no iba a ser rey en su vida, tenía que morir y resucitar, y al resucitar iba a ser rey.
hay que vencer. ¿Y cómo sé que fue coronado? Porque Daniel 7 me lo dice. Mira, cuando Jesús resucitó, estuvo con sus discípulos un poco de tiempo, ¿te acuerdas? Estuvo con ellos un poco de tiempo. Aparentemente fueron como 50 días. 40 días dice la Biblia. Sí, los días fueron los que faltaban para el Pentecostés. Sí. Y se les apareció a muchos de sus discípulos. Muchos lo vieron incluso en algún momento bastante juntos, y después delante de casi 500 ascendió al cielo. Estamos hablando de una gran cantidad de personas. Y cuando ascendió al cielo, de acuerdo a lo que dice Mateo 28, 18, Jesús les dijo claramente, y Jesús acercándose les habló diciendo, toda, ¿qué dijo? Me ha sido dada en el cielo y en dónde. ¿Qué digo? ¿Toda qué? ¿Y el César? ¿Y Satanás? Vencidos, exactamente. Vencidos. Vencidos. Los demonios salieron corriendo cuando resucitó, y los soldados estaban como tlacuaches tirados. Vencidos. Vencidos. Y Jesús se va al cielo, porque cuando lo quiere tocar María Magdalena, ¿se acuerdan lo que le dijo? Le dijo, no me toques, porque todavía no he subido a mi Padre. Voy a mi Padre y a vuestro Padre. El Señor Jesús va a ir, y obviamente fue y regresó, pero en ese periodo el Señor Jesús fue coronado. Les invito a que lean Primeros Escritos. Primeros Escritos te cuentan una escena de la ascensión de Cristo impresionante. Todos los seres del cielo vinieron a recibirlo en el camino. Yo no sé dónde, así una valla en el camino hacia su coronación. Dice que si ojos mortales hubiesen visto el espectáculo, se morían. Nos moríamos. Y sabes que uno de los cantos que cantaron fue un cántico de David. Alzado puestas vuestras cabezas, alzado vosotras puertas eternas, y entrará ¿quién? El Rey de Gloria. El Rey de Gloria. ¿Te fijas cómo le llamaron? El Rey de Gloria. Y ahí viene Jesús. ¿Y cómo sé que es el Rey? Porque en Daniel 7 nos presenta el momento en el que Jesús llega a la presencia de Dios. Mira lo que dice la Biblia. Y seguí mirando las visiones nocturnas, y aquí con las nubes del cielo venía un hijo de hombre. Se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él, y le fue dado dominio. ¿Qué más? ¿Y qué más? Y reino. ¿Qué fue dado? Dominio, gloria, ¿y qué más? Y reino. ¿Y cuál es el futuro? Para que todos los pueblos, naciones, lenguas le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno que nunca pasará, y su reino, uno que no será destruido. Entonces Jesús fue para ser coronado rey, y después le dice a sus discípulos, toda autoridad me es dada en la tierra. Pero entonces, ¿dónde está su reino? Bueno, su reino todavía no está totalmente establecido. Está en proceso de. Está en proceso de. Algunas cosas que tenían que cumplirse. Había que preparar un lugar en el cielo para los habitantes y los súbditos que Él quiere en su reino. ¿Te acuerdas que Jesús dijo? Voy a preparar lugar para vosotros, y cuando tenga listo el lugar, voy a venir otra vez y los voy a llevar conmigo, para que allá donde yo vivo, ustedes también puedan vivir. Así que el Señor Jesús ya es el Rey, pero ahora tiene que defender su reino y defender a los súbditos de su reino. De acuerdo a Daniel 7, todavía en la tierra iba a haber un reino poderoso, y después unos cuernos que se iban a levantar. Y cuando Daniel estaba pensando ahí en Daniel 7 que iba a ocurrir, él le dijo, mira, estas bestias enormes son cuatro reyes que se levantarán sobre la tierra, pero los santos del Altísimo recibirán, ¿qué dijo? El reino, y poseerán el reino para siempre por los siglos de los siglos. No te preocupes, o sea, el reino de Dios, eso es una garantía, ya venció el rey. Y nota que este versículo viene después de que el rey ya fue coronado. Le dice, mira, él ya ascendió al cielo, el reino está garantizado, no te preocupes. Estos reinos van a venir, pero no van a durar para siempre. Él va a establecer un reino, y los santos del Altísimo van a heredar ese reino. Ahora hablemos un poquito acerca de lo que Jesús dijo del reino. Para empezar, hablemos de las leyes del reino. Y aquí la cosa se pone difícil, porque las leyes del reino son, escúchalo bien, imposibles. ¿Qué dije?
son imposibles. Es imposible las leyes del reino, son imposibles. Tú las lees y dices tú, caray, si apenas puedo con las de la tierra. Ahora estas leyes del cielo son imposibles. El que te pide, dale. A ver, hermanos, deme su casa, deme su carro. Si alguien te pide que vayas con una milla, ve con el 2. Al que te pega en una mejilla, ponle también la otra. Oye, pues, ¿qué hubo exactamente? Sí, pero estamos hablando de un estado del reino de Dios. En el reino de Dios eso es, el que te pide, pues dale. No te va a pedir alguien del reino de Dios, no te va a pedir así porque es egoísta. Te va a pedir porque realmente necesita y te lo va a regresar. Y a lo mejor hasta con intereses. Seguramente hasta con intereses. Claro, el reino de Dios tiene leyes imposibles. Cuando tú ves el famoso sermón del monte, el sermón del monte fue un sermón acerca de su reino. Mira cómo empezó. Cuando Jesús empezó, dijo, viendo a la gente, subió al monte, se sentó, se llegaron ahí sus discípulos y abriendo su boca les enseñaba. Fíjate cómo empezó. Bienaventurados los pobres en espíritu, felices los humildes, porque de ellos, ¿qué cosa es? El reino de los cielos. Y entonces comenzó a escribir su reino. Y las leyes del reino, fíjate, leyes del reino. ¿Oíste qué fue dicho? No matarás, pero si te enojas. Hermanos, ¿cuántos de ustedes se enojan? Todos somos criminales. Y si ves a una muchacha para desear a tu corazón, ya pegaste con él. Si le llamas raca a tu hermano, eres culpado del juicio. Entonces empieza a dar una serie de leyes que tú dices, carajo, son imposibles. Imposibles las leyes del reino, porque realmente en el reino de los cielos esas leyes les van a guardar a los ciudadanos. Entonces tú y yo que somos pecadores y que tenemos una ley en nuestros miembros que nos lleva sujetos al pecado, vemos las leyes y decimos, no, pues estamos descalificadísimos. Nunca vamos a poder ser súbditos del reino. Pero ahí es donde entra la parte maravillosa de Dios. ¿Quiénes son los súbditos del reino? Y te vas a dar cuenta que los súbditos del reino son personas, son unas porquerías como tú y como yo. Personas vendidas, sujetos al pecado, iguales que tú y como yo. Con debilidades semejantes a las nuestras, pero son ciudadanos de ese reino. Jesús se va a acercar a un grupo de personas cuando Él regrese por segunda vez. Dije, entonces el Rey dirá a los que estarán a su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros ¿desde cuándo? Desde la fundación del mundo, porque así era el plan. Cuando Dios fundó este mundo, lo hizo para ese tipo de ciudadanos, para ese tipo de súbditos. Porque tuve hambre, me disteis de comer, tuve sed, me disteis de beber, fui huésped y me recogisteis, estuve desnudo, me cubristeis, enfermo y me visitaron, estuve en la cárcel y vinieron a mí. Ahora, ¿y por qué hicieron ese tipo de personas, ese tipo de cosas? Porque de acuerdo a lo que hemos aprendido acerca del santuario, el lugar santo tiene 3 muebles. Está la mesa de los panes de proposición, que es el estudio de la palabra de Dios. Está el altar del incienso, que es la oración. Y está el candelero, que es todo eso. ¿Qué es todo eso? Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. La persona que camina con Jesús no puede actuar de otra manera. Simple y sencillamente le va a partir el pan con el que tiene hambre, le va a dar de comer, le va a dar de beber al que tiene sed, va a visitar al que está desolado, va a cubrir al que está desnudo, va a ayudar al que está en la cárcel. En Mateo 7:21, el Señor Jesús dijo, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hiciere la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y entonces tú podrás decir, entonces la salvación es por obras. No, la salvación es por gracia totalmente. Pero como dijo Santiago, muéstrame tu fe sin tus obras y yo te voy a mostrar mi fe por mis obras. En realidad las obras son evidencia de un cambio que ha ocurrido en el corazón. Porque es imposible que tú digas que ha ocurrido un cambio y realmente no lo ocurra. El cambio tiene que ocurrir. ¿Se acuerdan lo que el Señor Jesús le dijo a este hombre que lo vino a visitar de noche, que se llamaba Nicodemo? ¿Se acuerdan lo que le dijo? ¿Quién era Nicodemo? Nicodemo pertenecía a un grupo de personas que creían
que había que portarse bien. Y hermanos, ¿cuántos de ustedes creen que debemos portarnos bien? Bueno, pues él creía que debían de portarse bien. Y trataban de portarse bien. De hecho, se portaban más bien que la mayoría de los que estamos aquí sentados. Todo el día se la pasaban preocupados por portarse bien. Estaban preocupados por portarse bien y estaban preocupados porque otros se portaran bien. Y ahí es donde empieza el problema. Cuando tú estás preocupado porque otros se porten bien. Ya no nomás estás preocupado por ti, sino que estás preocupado porque otros se porten bien. Y esos hombres los conocemos con el nombre de los fariseos. Y mira lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Y esta es una realidad, querido hermano. Jesús le dijo a Nicodemo: de cierto te digo, que el que no nace otra vez no puede ver el reino de Dios. Porque las leyes del reino son imposibles para un pecador como tú y como yo. Porque las leyes del reino son imposibles para alguien que tiene una ley en sus miembros que lo lleva sujeto a la ley del pecado. Tiene que ocurrir un milagro, tiene que ocurrir una transformación. Hay algo mal con este cuerpo nació dañado, está echado a perder. Tenemos que tener otro cuerpo, por eso se requiere un nuevo nacimiento. ¿Y cómo puede un hombre nacer siendo viejo? Y Jesús le dijo: de cierto que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. El nuevo nacimiento es un milagro que ocurre cuando tú vas y se lo pides a Cristo Jesús. ¿A quién se lo tienes que pedir? Al Rey. Señor, acuérdate de mí. Yo quiero ser parte de tu reino. Se lo tienes que pedir. Entonces el Rey implanta en ti una semillita que comienza a crecer lentamente aquí en la tierra, lentamente, y que no va a terminar de crecer hasta el día de la glorificación. El día de la glorificación, si quieres leerlo, 1 Corintios 15, lee todo el capítulo y te vas a encontrar, esa es la glorificación. El día en el que Dios va a cambiarte tu cuerpo por otro cuerpo. Porque con este cuerpo no te vas a ir al cielo. Con este cuerpo no vas a entrar al reino de Dios. Con este cuerpo, en la fiesta de bodas te sacan. No pasas. Necesitas otro cuerpo, un cuerpo inmortal, un cuerpo de gloria. Así que el Señor Jesús te lo ofrece. ¿Cuándo se va a establecer el reino? Muy pronto. ¿Qué dije? Muy pronto. No va a ser en paz. El Señor Jesús va a tener que venir como conquistador. Cuando el Señor Jesús venga como conquistador, va a destruir a todos los reinos de esta tierra temporales. Y Apocalipsis 19 nos describe la escena como un caballo blanco y detrás de él todos los soldados del cielo en caballos blancos vienen a conquistar, para restituir al planeta Tierra, para conquistar y eliminar a toda la competencia de todos los enemigos de la Tierra y establecer el orden finalmente en este planeta. El cielo abierto, caballo blanco, el que estaba sentado, viene el Señor Jesús, es justo y verdadero, con justicia juzga y pelea, y viene, y dice la Biblia: y los ejércitos que están en el cielo le seguían en caballos blancos, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, y de su boca sale una espada aguda para herir con ella a las gentes, y él los regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira de Dios Todopoderoso, y en su vestidura, en su mundo, tiene escrito este nombre. ¿Y cuál es el nombre? Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el Señor Jesús desciende del cielo para conquistar como vencedor que es. Para recuperar lo que le pertenece, que es su reino. Y viene con poder y gran gloria y todos sus ángeles con él. Y dice Apocalipsis 11:15: y el séptimo ángel tocó la trompeta y fueron hechas grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo. Díganme nombres de esos reinos del mundo. Estados Unidos, México, Canadá, Venezuela, Argentina, Colombia, Cuba también, bueno, sí, Alemania, China, Francia y todos esos. Los reinos del mundo han venido a ser, ¿qué? Los reinos de nuestro Señor y de su Cristo, y entonces reinará. Esa es su segunda venida. En los días de estos reyes, los reinos divididos en los que estamos tú y yo, el Dios del cielo establecerá un reino.
Y Apocalipsis 19:6 presenta la glorificación en el cielo. Y oí la voz de una grande compañía. Ahí están todos los que se salvaron, todos los súbditos, como el ruido de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decían: aleluya, porque reinó el Señor nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cuántos quieren que el Señor Jesús establezca su reino? Ya. Bueno, la capital del reino la puedes encontrar descrita con lujo de detalles en Apocalipsis 21. Y no quiero tomar más tiempo en eso. ¿Qué es lo que tenemos que hacer tú y yo? Y la calle, la capital es la Nueva Jerusalén y tiene calles de oro, puertas de perla, está el árbol de la vida, hay un río, todos tenemos una casa allí, tienen piedras preciosas por todos lados, los nombres de los 144,000 están por ahí en una pared, las columnas que se encuentran allí son los apóstoles, las puertas tienen los nombres de las diferentes tribus y bueno, ahí te vas. Impresionante ciudad, y va a ser un viaje galáctico en 7 días. Desde donde se encuentra en este momento va a venir a la tierra y el trono de Dios va a estar en la tierra y limpiará a Dios todo el lágrima de los ojos de ellos y la muerte no será más. ¿Qué tenemos que hacer tú y yo? Querido hermano, yo te reto a que seas lo que quieres ser. ¿Quieres ser un ciudadano del reino? Pues entonces sé un ciudadano del reino. Sé un ciudadano del reino. Vive como un ciudadano del reino. Respira, habla, piensa, actúa como un ciudadano del reino. El Señor Jesús contó una parábola muy famosa. La parábola la conocemos con el nombre de la parábola de la perla de gran precio. Pero muchas de sus parábolas fueron de lo mismo. El tesoro escondido. En una parábola de el reino de los cielos es semejante a un tesoro. Cuando lo encuentra el hombre, ve y trabaja y vende todo lo que tiene y consigue todo para comprar el terreno donde está el tesoro, porque él quiere el tesoro. Y el reino de los cielos es semejante a un hombre que busca buenas perlas. Y este hombre encuentra una perla que es de gran precio. Él sabe que esa perla es la perla. Y dice la historia que este hombre va, vende todo lo que tiene, trabaja para llegarle al precio y ve y hace un trabajo fenomenal. Todo lo que tiene, todo lo que él es, lo compromete en obtener lo que vale mucho más que cualquier otra cosa, que es esa perla. Y el Señor Jesús dijo: ese es el reino de los cielos. El reino de los cielos es una cosa tan valiosa que vale la pena perder todo lo que tienes, pasarte toda tu vida, empeñar todo tu esfuerzo, todo tu tiempo, todos tus anhelos en ser ciudadano de ese reino. El reino de los cielos es semejante a un hombre que busca buenas perlas. Y déjame a ver si puedo, porque no lo probé. Y dice así: todo daría sin vacilación por la perla yo tener. No hay posesión que se acerque en valor a la perla que yo encontré. Más que el sol y que el cristal, la perla brillará. La perla es el reino de Dios, todo cuanto Él me da.
hasta que herede yo y sienta el fulgor del reino de Dios en mí. Juntaré cuanto tengo yo, todo lo que el mundo me dio, y los placeres yo he de cambiar por algo que mucho ha de brillar. Cuánto yo tengo ha perdido valor desde que la perla vi. No descansaré ni me conformaré hasta que herede yo y sienta el fulgor del reino de Dios en mí. ¿Cuánto vale el reino de Dios y su justicia? Vale tanto, queridos hermanos, que el Señor Jesús lo pagó con su sangre. Porque realmente tú y yo no podemos llegar al precio. Así que el Señor tuvo que regalarlo de gratis, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que pueda tener vida eterna. Él invita al que quiera para ser parte de ese reino. Un reino que nunca jamás se va a corromper. No es un reino donde los políticos te hacen promesas que no cumplen. No es un reino donde la polilla y el orín corrompen y donde los ladrones minan y hurtan. Es un reino de justicia, un reino de gloria, honra e inmortalidad. Y vale la pena perder tu vida en este mundo con tal de entrar en ese reino y vivir en él. No te está pidiendo el Señor dinero, no te está pidiendo riquezas. Lo único que te está pidiendo es tu corazón, que estés dispuesto a ser su siervo en esta tierra, a vivir como un ciudadano de ese reino y hacer que otros, así como tú, tengan el deseo de acceder a Él y vivir para siempre en ese lugar de delicados pastos y aguas de reposo, donde vamos a descansar para siempre. Hebreos capítulo 11 nos presenta una hueste de personas que ya están anotados en ese reino, que ya son ciudadanos, pasaron por cosas terribles. Todos sus héroes de la fe murieron, fueron atormentados, estuvieron pobres, angustiados por los montes, vestidos de pieles en la tierra, perdieron sus hijos, fueron estirados, fueron atormentados, no aceptaron el rescate. ¿Sabes por qué? Porque miraban por la fe el establecimiento de ese reino. Ellos miraban hacia el futuro y decían: yo soy parte de ese reino, yo soy ciudadano de ese reino. Aquí en la tierra no está mi hogar. Yo no soy en realidad un ciudadano de estos reinos de la tierra. Mi reino es ese. El apóstol dice: conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido las promesas, solamente mirándolas de lejos y creyéndolas, saludándolas y confesando que eran peregrinos y advenedizos sobre la tierra, porque con esto te dan claramente a entender que están buscando una patria mejor. Una patria mejor. Yo no sé tú, querido hermano, pero este cuadro tú lo encuentras en la entrada de la conferencia general. Es el cuadro de la visión de Ellen G. White, su primera visión, en la que ella ve a los ciudadanos del reino caminando detrás del Señor Jesús. ¿Sabes por qué? Porque alguna vez lo escucharon llamando. El espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye diga: ven. Y el que tiene sed, venga.
y el que quiere tome del agua de la vida gratuitamente. Queridos hermanos, ¿cuántos quieren aceptar la invitación del Señor Jesús a ser parte de su reino? ¿Quieres decirle, Señor, yo quiero ser parte de tu reino? ¿Quieres hacer la oración del ladrón en la cruz y decirle al Señor, Señor, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino? ¿Por qué no vienes aquí al frente y déjame orar por ti? La perla es el reino de Dios, oh cuanto Él me da, cuánto yo tengo perdido valor desde que la vi. ¿Sabes qué? No descansaré ni me conformaré hasta que herede yo y sienta el fulgor del reino de Dios en mí. Juntaré cuanto tengo yo, todo lo que el mundo me dio, y los placeres puede cambiar por algo que mucho ha de brillar. Cuánto yo tengo perdido valor desde que la vi. Así que no descansaré ni me conformaré hasta que herede yo y sienta el fulgor del reino de Dios en mí. Aquí estamos, Señor. ¿Quién va a caer en esta iglesia, Juan? Nos hemos puesto de pie para decirte que nosotros estamos dispuestos a dejarlo todo, con tal de ser ciudadanos de ese reino, con tal de que nuestros ojos puedan contemplar, con tal de que podamos sentarnos en esa mesa larga, donde van a estar todos los ciudadanos, en ese primer día, en esa primer comida juntos, cuando comamos una vez más la cena simbólica en la fiesta de bodas del Cordero. Oh Señor, nos hemos puesto de pie para pedirte que obres en nosotros un milagro. Ayúdanos a vivir como ciudadanos del reino, a cumplir con nuestra misión de testificar y hacer que otros también puedan venir a ser ciudadanos de ese reino. Te aceptamos como nuestro Señor, como nuestro Salvador y nuestro Rey. Y pedimos que nos cambies y nos transformes. Amén. Amén. Puedes sentarse, querido Señor. No descansaré ni me conformaré hasta que herede yo y sienta el fulgor del reino de Dios en mí.